¿Qué ocurrió el 13 de junio del año 2005? Si quieres descubrirlo, quédate conmigo aquí, en Amantes del Crimen. Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo, un nuevo caso, y antes de empezar quiero dar las gracias a todas las personas que me estáis viendo, que os estáis suscribiendo y que estáis dando me gusta a mis vídeos. Me hace muy feliz que disfrutéis con mi contenido. Muchas gracias. El caso que traigo hoy me resulta muy interesante no solo a nivel criminológico, sino también a nivel sociológico, puesto que fue un caso muy mediático que despertó un gran debate social, el cual luego comentaremos. Hablamos hoy de María del Carmen García Espinosa. María del Carmen es una madre de 4 hijos que vivía junto a ellos y su marido en un pueblo llamado Benejúzar, situado en el sur de la provincia de Alicante, España. Para contaros lo que sucedió aquel verano del 2005, primero vamos a retroceder en el tiempo y nos vamos a situar en el día 17 de octubre de 1998. Aquella mañana su hija pequeña, que en ese momento tenía 13 años, llamada Verónica Rodríguez García, fue a comprar el pan, puesto que su madre se lo había pedido, que fuera por favor a comprar el pan. Ella bajó y de camino a la panadería se cruzó con un vecino. Antonio Cosme Velasco Soriano era un albañil de 62 años, padre de 4 hijos también, que vivía con su mujer y sus hijos allí en Benejúzar, y además era una familia muy conocida y que tenía el cariño del pueblo. Esto es muy importante, hago énfasis para lo que va a venir después, ¿vale? Quedaos con eso. Bueno, pues esa mañana Verónica se cruza con Antonio de camino a la panadería, como habíamos dicho, y esa mañana ese encuentro no era un encuentro como otro cualquiera. Antonio esa mañana decide amenazar a Verónica a punta de cuchillo, llevarla a un pinar cercano a la zona, pero solitario, para agredirla sexualmente. Tras realizar esta agresión, él le dice que no diga nada, le hace prometer que no va a decir nada y se marcha a su casa con su mujer y sus hijos. Verónica vuelve también a su casa, pero tan asustada y tan en shock que por supuesto le cuenta a su madre lo que le había hecho Antonio. Cuando María Carmen se entera de esto a través de su hija, que le cuenta lo que le había sucedido, denuncia y Antonio Cosme es detenido. Como he dicho antes, era muy importante saber que el pueblo le tenía mucho cariño a él y su familia, puesto que de primera hora no creen a Verónica en ningún momento. Ella lo acusa sin ninguna duda, porque sabe que es él, pero nadie la cree. Y además la situación se complica un poquito más cuando, tras realizarle el examen forense a Verónica y la toma de muestras, ven que no está el himen roto y por tanto dicen que no ha habido agresión, ¿no? De primeras, a expensas, ¿no?, de esos resultados toxicológicos de muestras. Obviamente esto, diciéndolo yo ahora, es una locura y a día de hoy no tendría nada que objetarse, ¿no?, al respecto, pero hablamos de aquella época y esa mentalidad, ¿no?, de si no ha habido penetración no es agresión, pues estaba. Entonces empezó para Verónica y su familia un gran calvario. Para empezar, Fiscalía y el tribunal determinó que no era necesaria una orden de alejamiento, cosa que a día de hoy todavía ocurre, pero bueno, en la mayoría de casos sí que se aplica como medida cautelar, no solo como pena. Lo podéis ver en los artículos 40 y 48 del Código Penal. Total, en ese momento pues determinaron que no era necesario y fue la familia de Verónica los que tuvieron que mudarse hasta en 2 ocasiones. Se mudaron al otro extremo del pueblo, vivían todo tipo de acoso y amenazas. Verónica se tuvo que cambiar de instituto, allí recibía insultos de acoso, diciéndoles que eran unas frescas, que solo querían sacar dinero del albañil, del pincelito, que era como le conocían, y en definitiva que decían que si le hubiera ocurrido eso a los días no hubiera ido a clase. En fin, un conjunto de sucesos que hicieron de ese año un auténtico calvario. Pero cuando llegaron los resultados toxicológicos no es que iba a mejorar mucho la cosa, aunque así se demostró que había sido él. Llegan los resultados de ADN provenientes de muestras de semen recogidas tanto de la ropa como del cuerpo de Verónica, en concreto del conducto vaginal, y coincidía con el ADN de Antonio Cosme, hasta tal punto que en la sentencia dice que la probabilidad de que no fuera él es 8 entre 1000 billones. Vamos, que era él 100%. Por tanto, Antonio Cosme es juzgado y condenado a cumplir una pena de prisión de 9 años de cárcel. Ingresó en el centro penitenciario número 2 de Alicante, de Villena, y además al pago de una indemnización de 3 millones de pesetas correspondientes a 18.000 euros.
Ya Antonio Cosme está en prisión, pero la situación no mejora. De hecho, bueno, María del Carmen, la madre de Verónica, la protagonista de este vídeo, comienza un tratamiento psiquiátrico en la unidad de salud mental del hospital de Orihuela, puesto que está totalmente destruida por lo que le ha pasado a su hija. Incluso se culpa porque decía que fue ella la que le pidió que fuera por el pan, que si no se lo hubiera pedido no le hubiera ocurrido eso, e incluso, como ha declarado en varias entrevistas, que hubiera preferido morirse a que violaran a su niña. Y además la situación del pueblo no es que mejorara, aunque se demostrara que fue Antonio y ya estaba cumpliendo condena, seguían recibiendo todo tipo de acoso, de amenazas, que cuando saliera de la cárcel las iba a matar. Y además Verónica pasó a ser conocida como la Viola y María Carmen como la madre de la Viola. O sea que imagínate qué calvario, ¿no? Para esa familia, pese a que ya estaba el agresor en prisión. Antonio, como la gran mayoría de delincuentes sexuales, tenía un comportamiento modélico en prisión. Consiguió su primer permiso de salida en las navidades del 2004, pero las pasó en su casa, sin salir. Y consiguió un segundo permiso de salida en junio del 2005. Así que ahora sí llegamos a ese día 13 de junio del 2005. Antonio consigue ese permiso de salida, pero esta vez no se queda en casa y decide salir por el pueblo. Para contarte lo que ocurrió ese día me voy a apoyar en la sentencia, que la he conseguido investigando, vamos, es información pública, pero bueno, he conseguido la sentencia y otra serie de recursos que se interpusieron después. El día 13 de junio del año 2005, sobre las 10:30 de la mañana, María Carmen se encontraba sentada en una parada de autobús que hay junto a una gasolinera situada en la avenida Juan Carlos I de la localidad de Benejúzar. Ahora es la que estás viendo en pantalla. Y que estaba próxima a su domicilio. Estaba ella ahí esperando el autobús y de repente escucha una voz que le dice: buenos días, señora, ¿qué tal está su hija? Cuando gira y levanta la cabeza, ve que es Antonio Cosme. En ese momento ella le contesta: maldito, maldito eres tú. Aquí voy a hacer una pequeña parada para explicaros algo que, aunque viene después, creo que es importante explicarlo ahora. Ella cuando vio al agresor de su hija, tuvo una explosión mental y se quedó totalmente en shock y asustada, puesto que lo estaba viendo en el pueblo tranquilamente, que se dirigía a ella y encima preguntándole, ¿no? Por su hija con cierta maldad. Además es muy interesante porque aquí dicta la sentencia. La procesada María Carmen sufría desde aquel 17 de octubre de 1998 un trastorno adaptativo mixto con síntomas ansioso-depresivos englobado dentro de la afectividad, del que venía siendo tratada en el hospital de la Vega Baja y del que todavía no ha sido dado de alta. Bien, pues tras el encuentro, Antonio se dirige al bar Mary y ella va a la gasolinera que hay al lado de la parada de autobús. Se acerca al empleado Francisco Avellán y quería comprar que se le rellenara una botella con gasolina. Como no tenían, ella vuelve a su domicilio, coge una botella vacía y va y compra gasolina, que se la meten en esa botella de 1,5 litro de agua vacía. Y se dirige a el bar Mary con la botella escondida de forma que no se le viera. Se dirige al bar. María Carmen llega al bar y ve a Antonio situado en la barra tomando algo con un vecino llamado Alfredo. Y el dueño del bar, también llamado Antonio, cuando la ve venir, se acerca y le dice: ¿a dónde vas? Y María Carmen le dice: aparta, Antonio, no te preocupes, que solo voy a hablar con él. Se acerca y da una palmada por detrás a Antonio Cosme y le dice: ¿te acuerdas de mí? Y Antonio dice: yo no tengo nada que hablar con usted. Y dice ella: pues para que no me olvides. Y en ese momento saca la botella y rocía por la cabeza la botella de gasolina. Él la empuja, pero igualmente le cae por todo el cuerpo, cae la botella también, salpica. Y María Carmen saca una cerilla y le prende fuego. Esto lo voy a leer de la sentencia porque es bastante fuerte, ¿no? Dice: prendiendo fuego con una cerilla una caja pequeña escondida en la mano, que arrojó al suelo y produjo la combustión, comenzando Antonio Cosme a arder como una antorcha de pies a cabeza. A continuación, Antonio, el dueño del bar, junto al cliente Vicente Navarro, procedieron a apagar el fuego con el extintor allí existente. Asimismo, el citado Alfredo, el vecino que estaba tomando algo con él, al estar justamente al lado de Antonio Cosme, le salpicó la gasolina y a consecuencia el fuego.
y sufrió una serie de lesiones por esa salpicadura de gasolina. Por otro lado, Antonio había sufrido quemaduras de segundo y tercer grado en el 60% de la superficie corporal y entró en shock séptico, por tanto fue trasladado al hospital de la Vega Baja de Orihuela y posteriormente en helicóptero se le trasladó al hospital de la Fe de Valencia a la unidad de quemados. María Carmen sale del bar y comienza a andar tanto que llega al puerto de Alicante. Mira qué distancia desde donde estaba el bar al puerto de Alicante recorrió, pero estaba en un estado tan desorientada y en shock por lo que acababa de ocurrir que empezó a andar y la Guardia Civil la detuvo en las inmediaciones del puerto de Alicante. En tal estado que no pudieron tomarle declaración, no estaba en condiciones, ¿no? Tras el examen psicológico que se le realizó, no estaba en condiciones de declarar después de lo que había ocurrido. Al día siguiente, el juzgado número 3 de instrucción de Orihuela decreta prisión provisional para María Carmen en una unidad psiquiátrica. María Carmen está durante un año en prisión provisional en esta unidad psiquiátrica, pero al año, por valoración de los profesionales del centro, deciden que espere en libertad a la espera de juicio. Hubo hasta manifestaciones en contra de esta decisión por parte del pueblo de Benejúzar. Pasan unos años en libertad a la espera de juicio hasta que comienza en el año 2009 en la sección séptima de la Audiencia Provincial de Alicante. La familia quería pedir 30 años de prisión para María Carmen, correspondientes a 17 por el asesinato de Antonio, 7 como tentativa de homicidio hacia Alfredo, el vecino que estaba con él, y 6 años de prisión por los daños causados al bar. Y por otro lado, la defensa, el abogado de María Carmen, llamado Joaquín Galant, pedía la absolución, basándose en el artículo 20 en la eximente completa de trastorno mental transitorio. En el transcurso del juicio, pues lo más relevante es que María Carmen no se acordaba prácticamente de nada. De hecho, el abogado de la acusación, Antonio Rodríguez Camacho, le preguntó si recordaba la frase que le había dicho antes de tirarnos esa botella de gasolina, pero ella no lo recordaba. Además, la hija de Antonio Cosme declaró que ella lo había llevado en coche al bar, por tanto no podría haberse dado ese encuentro en la parada del autobús, como se explicó. Bueno, pues cada uno dio sus versiones de los hechos y después del juicio se conoció la sentencia. Fallamos que debemos condenar y condenamos a la procesada en esta causa, María del Carmen Espinosa, como autora responsable de un delito de asesinato en concurso ideal. Para ver qué es el concurso ideal tenéis un short en el que explico de qué se trata. En este caso es porque de un solo acto cometió varios delitos y se decretó que era asesinato y no homicidio por alevosía, que también tenéis un vídeo de la diferencia entre homicidio y asesinato. En este caso decretarán que hubo alevosía, puesto que ella apareció por detrás, ¿no? Le echó la gasolina de forma que él no pudo defenderse o quitarse correctamente. Como primer delito, condenada por asesinato a 8 años y 6 meses de prisión. Es poco tiempo en comparación porque la pena de asesinato es de 15 a 25 años, pero se le aplicó una eximente incompleta del trastorno mental transitorio. Frente a la absolución completa que pedía la defensa, se aplicó la eximente incompleta. Por otro lado, también se le condenó por un delito de lesiones hacia Alfredo con 1 año de prisión. Decretaron lesiones dolosas en sentencia, y cuando se decreta un acto como doloso es porque había voluntad. Lesiones dolosas, yo considero, a mi parecer, después de investigar este caso, que no quería hacer daño a ese señor, Alfredo. Por tanto, yo creo que serían imprudentes, pero bueno, en ese momento pues fue asesinato a Antonio Cosme, delito de lesiones dolosas hacia Alfredo y de daños al local, al bar. Además, tiene una pena accesoria de inhabilitación especial de derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y la prohibición de aproximarse, orden de alejamiento, a menos de 500 metros, tanto de la mujer como de los hijos de Antonio Cosme. En vía de responsabilidad civil deberá indemnizar a la mujer, Josefa, la mujer de Antonio Cosme, con la suma de 80.000 euros y además 15.000 euros a cada uno de los 4 hijos de Antonio. Por otro lado, a Alfredo con 6.930 euros y 4.000 euros más por secuela, en concepto de secuelas que le quedaron, ¿no?, a Alfredo. Además, también referido a Alfredo, tiene que pagar el importe de 1.196 euros por gastos de asistencia sanitaria al Hospital Universitario de Alicante. Y por último, a la aseguradora Mafre
la cantidad de 8.295,58 euros por los daños materiales ocasionados en el bar, en el local. Una vez conocido el resultado de la sentencia, la defensa, el abogado Joaquín, informó que estaba muy decepcionado con la cuantía, dijo que era demasiado catalogar como asesinato el delito y los años que habían impuesto. Por tanto, iban a pedir el indulto. Se comenzó una petición de indulto y María Carmen dio unas declaraciones diciendo que ella nunca actuó movida por la venganza, que fue él el que vino a buscarla a ella y el que produjo en ella ese estado, ¿no?, al burlarse de su dolor. Pero igualmente María Carmen entra en prisión y un año después llega una sorpresa, y es que aparte de la petición de indulto se había recurrido la sentencia y llegó al Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo lo que hizo fue rebajar la pena de 9 años y medio a 5 años y medio de prisión. El Tribunal Supremo rebaja la condena considerándola simplemente incompleta de trastorno mental, del cual no la exime de responsabilidad criminal para el tribunal, porque ella conservaba sus capacidades, aunque de forma limitada, pero no anulaba ni su voluntad ni su inteligencia, pero sí provocó una notable disminución de sus facultades de entendimiento. Por eso rebajaron la condena a 5 años y medio. Y ella, como estuvo un año en prisión provisional y ya llevaba un año de condena, le quedaban por cumplir 3 años y medio. Tras llegar esta noticia, esta buena noticia, igualmente la defensa interpuso un recurso de anular la condena, anular la sentencia, basándose en el estado de salud de María Carmen, de su estado de salud mental, y de su marido, el cual estaba sufriendo un cáncer de laringe. Y consiguieron que la audiencia provincial acordara suspender el cumplimiento de la pena hasta conocer el resultado del indulto. Por tanto, así María Carmen podía esperar en libertad hasta entonces. La petición de indulto al gobierno se había conseguido que fuera apoyada con más de 5.000 firmas. También obtuvieron el apoyo de la Diputación de Alicante, que en ese momento gobernaba el Partido Popular, y diferentes asociaciones feministas. Pero el indulto fue denegado y la defensa lo recurrió porque dijo que se había incumplido el artículo 14 de la Constitución española, en el cual dice que todos somos iguales ante la ley. Y explicaron que se había incumplido porque en ese mismo año se le concedió el indulto a un kamikaze que había matado a un joven. Entonces consideraron que no era justo esa denegación de indulto y que seguirían luchando por ello. Tras esta noticia, María Carmen ingresa de nuevo en prisión el 8 de mayo del año 2014 en el centro penitenciario de Villena, Alicante. Ella, antes de volver, tomaba 7 pastillas tranquilizantes al día para poder soportar aquella situación. Y con tantas horas de reflexión, dijo después en algunas entrevistas que llegó a la conclusión que no tendría que haber ocurrido lo que ocurrió. En primer lugar, lo que le ocurrió a su hija, y además lo que ella había hecho, ¿no?, que ojalá no hubiera ocurrido, puesto que estaba totalmente arrepentida, pese a que no quería llegar a hacerle eso, ¿no?, a Antonio, solo quería asustarlo, pero finalmente pues que nada tendría que haber ocurrido. Igualmente la defensa sigue solicitando diferentes tipos de recursos, pero ella cumple condena hasta que llegamos a noviembre del año 2017, en el que por buen comportamiento se le concedió el 3er grado. Es curioso porque la subdirección de tratamiento y de seguridad de prisión le denegó el 3er grado, pero fue la jueza de vigilancia penitenciaria, atendiendo a que no había prácticamente posibilidad de reincidencia, a su buen comportamiento y todo, pues ella sí que le concedió ese 3er grado y por tanto pasó de estar en la prisión de Villena a la de Fontcalent. Hubo un pequeño revuelo en la prensa porque ella, cuando entró en Fontcalent, estuvo 2 semanas allí, o sea, ya le habían concedido el 3er grado y no salía, hasta 2 semanas después que ya comenzó a poder ir a su domicilio desde las 8 de la mañana a las 7 de la tarde, que tenía que volver a prisión para dormir. Ella en esas horas pues hacía manualidades para entretenerse y pensaba simplemente en las ganas que tenía de estar con sus hijos y sus nietos. Posteriormente, ya a finales de año, consiguió la libertad condicional y solo tenía que ir 2 veces a firmar. Igualmente, defensa pidió la suspensión del cumplimiento del resto de la pena, que es otra medida que se puede solicitar, pero para cuando llegó el resultado ya ella finalmente había cumplido toda su condena en el año 2018. Así entonces, esa historia duró 20 años, desde 1998 hasta el 2018, 20 años de muchos sucesos y mucho sufrimiento.
Y antes de finalizar el vídeo quiero dar pie a ese debate y esa reflexión, ¿no?, de la que te hablaba al principio, puesto que a priori este es un caso que, bueno, pues está mal, ¿no? Claro, está mal quitar la vida a otra persona. Pero si te ocurriera a ti, ¿qué pasaría? ¿Qué harías? ¿No crees que también te podría pasar algo así? Porque si te tocan algo, ¿no?, tan grande como puede ser una hija o un hijo tuyo, yo creo que cualquiera podría ser capaz de hacer algo así. Cualquiera puede ser capaz de llegar a esos límites, ¿no? No ya por voluntad, sino porque, bueno, pues mentalmente entres en un estado, después de tanto sufrimiento, que puedas llegar a esos extremos, ¿no? Aún sin querer. Por eso me gusta mucho este caso, porque es de esos que te hace reflexionar, ¿no?, y ponerte en el lugar de ambas versiones, ¿no?, de la historia y de ambas caras de la moneda. Lo dejamos por hoy, espero que te haya gustado este caso. Si es así, te agradecería mucho que te suscribieras y dieras me gusta a este vídeo. Y nos vemos muy prontito con más contenido aquí, en Amantes del Crimen.